Apocalipsis, hermano, sabe, ¿verdad? Que por las tardes el libro ahora, ¿verdad? Por default es Apocalipsis. Es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Entonces, eh, vamos a Apocalipsis. La semana pasada veíamos el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Pérgamo y esta tarde vamos a ver el mensaje a Tiatira y todas las otras iglesias, ¿verdad? Entonces, hermanos, antes de comenzar, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, Señor, pedimos de tu entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando esta enseñanza, sea guiando nuestras mentes, sea dando luz, Padre, al texto bíblico, Señor. Rogamos, Dios, que podamos ver la Biblia, Señor, como tú quieres que nosotros la veamos, Señor, lo que tú querías comunicar, lo que tú querías hablar, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener ese discernimiento que necesitamos para poder lograrlo, Señor. Que nuestra concentración, nuestra mente, Señor, pueda estar aquí, Señor, a través, Señor, girando solamente en tu palabra, Padre. Glorifícate, exáltate en cada palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, ¿verdad, hermanos? Veíamos las similitudes que tenían cada una de las cartas, ¿verdad? Cada una de los mensajes que Juan se encarga de comunicar a la iglesia, que el mismo Jesús le da para que las comunique. Comentábamos, ¿verdad? Que todas traen un atributo de Cristo, que son los atributos que son mencionados en el capítulo 1, que cada uno trae una exhortación a si estaban haciendo algo mal, una advertencia o una felicitación, dependiendo la iglesia, pero al mismo tiempo cada una de los mensajes trae una promesa para cada una de las iglesias. Pero veíamos, hermano, también, ¿verdad? Como recordatorio solamente, que cada una de las cartas trataba un problema de manera general, hermanos, que esos problemas son los mismos problemas que tienen las iglesias hoy en día y como lo digo, hermano, de manera general, ¿verdad? No de una forma quizás tan específica como a veces quisiéramos, ¿verdad? Que el Señor nos dijera, ¿sabes qué? Si pasa esto, haz esto, si sucede esto, haz esto. En muchas ocasiones el Señor sí nos lo da, pero en otras solamente encontramos los principios para saber cómo podemos guiarnos. Y ya viendo las cartas, ¿verdad? De la semana pasada, veíamos algunos problemas y cuál era la solución que el Señor mismo daba para solucionar ese problema. ¿Recuerdan, hermanos, cuál era el problema de Éfeso? El de Éfeso, ¿se acuerdan, hermanos? Había dejado su primer amor. Pero recuerda que habíamos dicho que el primer amor, hermano, no era porque habían dejado de servir, sino que estaban sirviendo sin amor a Dios. O sea, la intensidad, el sentir con el que lo hacían no era de la misma manera como lo habían comenzado a hacer. De Esmirna, hermanos, ¿cuál era el problema? De Esmirna. Perdón, bueno, Esmirna no tenía como tal un problema, ¿verdad? Sino más bien era la situación. ¿Qué les iba a ocurrir, hermanos? Acuérdese. Apocalipsis 2:10, hermanos, nos dice, ¿verdad? A la cárcel. ¿Cómo llamaríamos a eso? ¿Perdón? Persecución. Entonces estamos viendo que el primer problema es una iglesia que trabaja, pero no lo hace con amor. Se olvidan de para quién lo estaban haciendo. El siguiente problema, hermano, es persecución. El Señor les advierte que iban ellos a padecer una persecución. ¿Cuál es la solución? Sé fiel hasta la muerte. No temas en nada de lo que vas a padecer. La iglesia de Pérgamo, hermano, ¿cuál era el problema? Acuérdese, hermano, porque ¿qué estaba pasando en la iglesia de Pérgamo con los seguidores de Balaam y los de Nicolás? Emiliano, ¿perdón? No, no entendí, perdón.
que detienen la doctrina, va por ahí con la doctrina, pero no tanto que la detengan, sino más bien la habían, hermano, contaminado, la habían cambiado. Herejías se habían introducido a la iglesia. ¿Y qué herejías? ¿Se acuerdan, hermanos, verdad? Que les decía que hacían las fiestas, verdad, con la sociedad, con la religión. Y después de esas fiestas, aquella fiesta, hermano, terminaba en acto sexual. Todos los que estaban ahí participaban. A eso se refiere cuando en el versículo 14 dice a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam era hacer una fiesta y después de la fiesta hacer, hermano, un acto sexual entre todos los participantes de las fiestas, ¿verdad? Tres problemas, hermano, que encontramos el día de hoy en las iglesias, ¿sí o no? Sirviendo sin amor, persecución y herejía en la iglesia. Entonces, ahora sí, hermanos, ya que hicimos el repaso, vamos a ver el mensaje a Tiatira, ¿verdad? Dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Antes de continuar, hermano, recuerda que yo le dije que cada uno de los atributos que se da de Jesús es porque tiene que ver con la solución del problema que se estaba atravesando en la iglesia. Voy a hacer otra pregunta, hermanos. ¿Se acuerda qué significaba los ojos como llama de fuego? ¿Se acuerdan? No, hermano, esa era la espada, ¿verdad? La palabra es la espada. Los ojos como llama de fuego. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿No? Ok. Los ojos como llama de fuego, hermano, significaba un Dios que todo lo ve. Y al mismo tiempo que todo lo ve, ese fuego castiga al pecado. Ese fuego castiga a aquel que es pecador. Los pies, hermanos, semejante al bronce bruñido, representaban la justicia de Jesús, que un día sus pies iban a aplastar todo aquello que se opusiera a la justicia de Dios. Entonces, hermano, estos ahorita vamos a ver por qué estos atributos tienen que ver específicamente para esta iglesia. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pareciera, hermano, que es una buena iglesia, ¿sí o no? Pero el problema aparece en el versículo número 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como que el nombre Jezabel, ¿verdad, hermanos? Es un nombre pesado en la Biblia, ¿verdad? Si algún día, hermano, tienen una hija, ¿verdad? No se le ocurra ponerle Jezabel solamente porque aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero vemos, hermano, ahora el problema. Una mujer, hermano, que seducía, como dice la Biblia, a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, no es eso en sí, sino que dice que se dice profetiza, coma y qué? Enseñe. Lo otro, pues bueno, sabemos que hay mujeres malas en el mundo, ¿sí o no? Sabemos que hay mujeres, ¿verdad? Que tienen ese morbo, ¿verdad? Y mira, hermano, esto generalmente pensamos que los que son así son los hombres, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pensar que una mujer ve mal o con un morbo a los hombres se nos hace hasta raro, ¿verdad? Y la sociedad se ha encargado de hoy en día verlo así. Hoy en día, ¿verdad? El mundo dice que el hombre, refiriéndome al sexo masculino, es malo porque es hombre. Y que el feminismo lo describe así. Por ejemplo, vieron al hijo del hermano Reina, ¿verdad? El pequeñito, ¿sí? El mundo dice
que la hermana Cecia, su mamá, debe de tener cuidado con él porque él es un violador en potencia. Sí, hermanos, es una realidad, o sea que por eso la hermana lo debe de cuidar. El problema, y como le digo, hermano, es que quizás nuestra mente con las mujeres, ¿verdad? De que ellas piensen de la misma forma en la que quizás a veces un hombre puede llegar a pensar, se nos hace un poco raro, ¿verdad? Un poco radical. Pero la realidad es que así como hay hombres malos, hay mujeres malas. Hay mujeres que su pensamiento, hermanos, es ese. Pero como le dije, eso no es lo que me sorprende, hermano, sino lo que les dice. Toleréis que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. ¿Estamos de acuerdo en que Jezabel era una mujer? Sí, ¿verdad? El Señor, hermano, no necesitamos otro versículo. Estaba enojado antes del pecado, de que hiciera o que indujera a los hombres a fornicar, a los siervos de Dios a caer en un pecado sexual e inmoral con ellos. Les dice, tengo contra ti que tú toleres que esa mujer que se dice profetiza, enseñe. Dios pone su enojo y pone que enseñe y después pone el pecado de la inmoralidad. ¿Sí me está entendiendo a qué punto quiero llegar? Hermano, una iglesia bíblica no puede tener un pastorado o una enseñanza femenina en el púlpito. El Señor le dice a la iglesia de Tiatira, tengo estas pocas cosas contra ti. Y hemos visto, hermano, veíamos la semana pasada, hablando, ¿verdad?, de la iglesia de Pérgamo y de ese pecado que ellos cometían, que dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todos los pecados, dice en ese mismo texto, están fuera del cuerpo. La mentira, la envidia, ¿verdad? Dice, todos los demás pecados, es más, tú puedes matar y está fuera de tu cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces el Señor pone como prioridad su enojo porque esa mujer Jezabel estaba enseñando en su iglesia. No estoy diciendo que lo otro no sea grave, ¿verdad? O que usted diga, pues bueno, yo no enseño, ¿verdad? Pero pues voy a inducir a los siervos de Jehová a fornicar, ¿verdad? No me refiero a eso, sino que veamos, hermano, que era uno de los problemas que el Señor tenía contra esa iglesia. ¿Por qué el Señor, hermano, no deja que la mujer enseñe? Un día llega al cielo y pregúntele, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Porque, mire, hermanos, yo estoy consciente de que a veces una mujer puede tener más capacidades que muchos de los que nos paramos aquí, en cuestión de estudio, en cuestión de concentración, en cuestión de hablar, en cuestión de carisma, pero el Señor ha dejado, hermano, la forma marcada en la cual las cosas se deben de hacer en la iglesia. Y aunque no nos guste o aunque quizás no nos agrade del todo, hermanos, es la manera en la que el Señor lo ha establecido y es la forma en la cual el Señor lo ha dicho. Uno de los problemas que el Señor ataca antes que la fornicación en esta iglesia, antes que un pecado inmoral, es que una mujer, hermano, estuviese enseñando. Entonces, continuemos leyendo, hermano, el texto. Dice, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Cuánta misericordia tiene el Señor, ¿verdad? Dice, yo le he dado tiempo. Yo le he dado oportunidades para que cambie, yo le he dado las formas, yo he esperado a que ella se arrepienta, dice, pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación, ella no quiere cambiar de su pecado, ella no quiere transformarse, ella no quiere moldearse. Mira, hermano, yo lo he comentado, ¿verdad? En otras veces, la regla para dar misericordia es que confesar nuestro pecado y apartarnos de ese pecado. Si yo digo arrepentirme de mi pecado, pero lo confieso y lo sigo practicando, entonces no hay misericordia para mí.
El Señor tiene misericordia, sí. El Señor da tiempo para arrepentirnos, sí. Pero si yo no quiero hacerlo, hermano, la consecuencia va a venir. Tiatira, hermano, en nuestros días se conoce con el nombre de Iscar. No sé si se pronuncia así, ¿verdad? Es AK-HISSCAR, ¿verdad? Esa es la forma en la que se escribe. Así se le conoce, hermanos, actualmente a Tiatira y pertenece a Turquía. En los días, hermano, del apóstol Pablo, a esta ciudad se le conocía por su comercio. Es muy conocido el título que Juan da a Cristo cuando le dice el Hijo de Dios. Pero agrega lo que veíamos: con ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Tiatira, hermano, consentía con la sacerdotisa Jezabel y sus abominables prácticas. Ahora, esta Jezabel, ¿verdad? No es la esposa del rey Acab, pero recordemos que la esposa del rey Acab también era una mujer perversa, ¿verdad? Era una mujer mala. Dice, sino una sacerdotisa del santuario de la Sibila Caldea que se encontraba en Tiatira, con tendencias libertinas para los cristianos. Dado el caso que este sistema, hermano, estaba obstruyendo la comunión de Cristo con su pueblo, él da una advertencia para terribles juicios sobre esta sacerdotisa y sus cómplices para testimonio a los demás. Las consecuencias, ¿verdad? Los dice el versículo 22 en adelante, dice así: He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Al parecer, hermano, había unos que ese pecado que estaban cometiendo con Jezabel todavía no se hacía público. El Señor lo hace, ¿por qué? Porque tiene unos ojos de fuego que todo lo ven. Lo que nos decía el hermano Alex, ¿verdad? A veces se nos olvida cuando vamos a hacer algo malo, que el que tenemos a un lado es al mismo Dios. Estos hombres, hermano, estaban ocultando su pecado. Pero le dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto, hermano, de saber que Dios ve nuestra mente, nuestro corazón, que Él lo sabe todo, debería de causarnos temor. Debería hacernos, hermano, tener un deseo más genuino y más constante de que nuestra mente y de que nuestro corazón estén limpios delante del Señor. Pero al mismo tiempo, como causa temor, hermano, nos causa seguridad, nos causa firmeza. ¿Por qué? Porque si el que conoce todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú crees, todo lo que tú ves, te ama y te salva, ¿quién nos puede separar de ese amor? Como nos causa temor, hermano, nos puede causar seguridad saber que Él sabe todo de nosotros. Vemos, hermano, el cuarto problema. Iglesias, ¿verdad? Primero que veíamos, que permitan que mujeres enseñen. Pero no solamente eso. Iglesias, hermano, donde los siervos de Dios están cayendo por fornicación. Iglesias donde los hombres de Dios están cayendo, hermano, por adulterio. ¿Va que sí suena bien parecido a hoy en nuestros días, hermano? Tristemente, ¿verdad? Como lo dice la hermana, no es algo, hermano, de lo que nos gocemos o de lo que digamos, ay, otro siervo de Dios que cae. Pero cuando me refiero a los siervos de Dios, hermano, no pensemos en los pastores solamente, o en los misioneros, o en los evangelistas. Porque aquí la iglesia, el mensaje se está refiriendo a una iglesia. O sea, a aquellos hombres que sirven, aquellos hombres que se involucran, aquellos hombres que participan, aquellos hombres que tienen una responsabilidad, aquellos hombres que tienen una familia, aquellos hombres que se involucran en la iglesia. Se lo voy a poner así, hermanos.
¿Se dieron cuenta que ayer en nuestra iglesia, si vinieran todas las damas que no tienen pareja en nuestra iglesia, hubiéramos sido el doble de matrimonios más o menos? ¿Se da cuenta que, y no solamente en nuestra iglesia, en todas las iglesias, hermanos, cuántas mujeres solteras hay y cuántas familias completas hay? Algunas enviudaron, ¿verdad? Obviamente, pero ¿cuántos matrimonios deshechos hay por este tipo de pecados? ¿Cuántas familias completas, hermano, hay en una iglesia y cuántas personas llegan a la iglesia sin tener una familia completa? Son muy pocas a comparación, ¿verdad? Cuando el diablo, hermano, derriba a las familias, entonces tomó ventaja y puede derribar a la iglesia. La primera institución, hermano, de las dos que el Señor forma, la primera es la familia y muy posteriormente es la iglesia. Entonces, hermano, no quiero decir, ¿verdad?, que la familia o que la iglesia tiene prioridad, sino que delante del Señor ambas están a la par. Por ejemplo, hermanos, si yo vamos a ponerlo así. Entonces, un ejemplo, ¿verdad, hermanos? Imagínese, hermano, que con el hermano Eustaquio yo me peleo. Hermano me saca sus pistolas, ¿verdad? Y yo me echo a correr. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en que si yo me peleo con el hermano Eustaquio y después al mismo tiempo me peleo con el hermano Toño y después con el hermano Luis y después con el hermano Sergio, pero tengo a mi esposa, yo puedo comenzar en otro lugar mi ministerio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero si yo me peleo con Ceci, hermanos, y nos dejamos, ¿yo puedo empezar mi ministerio en otro lugar? No se puede. Ya no se puede. O sea, entonces, la familia, hermano, es bien importante, ¿se da cuenta? Yo sin usted, pero con Cecia puedo comenzar en otro lado. Pero ¿de qué me sirve estar con ustedes si no estoy con Cecia? Ya no puedo yo seguir, ya no puedo yo estar. Cuando un hombre cae, hermano, pierde autoridad completamente. Cuando un hombre cae, sí, puede ganar almas, puede, yo creo que incluso recoger ofrendas, puede participar en alguna otra área del templo, ¿verdad? Puede quizás involucrarse en el aseo, puede servir, pero ya no puede enseñar. Cuando un hombre cae, ya su servicio al Señor se ve limitado por esa caída. Cuando un hombre cae, ya no tiene las mismas facilidades ni la misma autoridad para hacer lo que antes hacía. Entonces, hermano, no se trata solamente de los pastores, de los misioneros o de los evangelistas, aunque obviamente, ¿verdad? No se debe de caer, sino de también de cada hermano involucrado en la iglesia y de cada uno de los varones que están en la iglesia. Hoy en día, hermanos, lo comentaba ayer, ¿verdad? El hermano Misael. Es más fácil divorciarse que casarse, ¿verdad? Para casarse te piden estudios, ¿verdad? De sangre, que no tengas ninguna enfermedad, tu tipo de sangre, tienes que pagar, tienes que programar una fecha, programar un horario, porque no puedes decir, ya llegué y me quiero casar, porque el juez que te va a casar tiene un horario establecido. Pero para divorciarte, Don Express, sí. Lo decía el hermano, ni siquiera tu pareja debe de estar enterado de que tú te quieres divorciar. Es un problema, hermano, que está sacudiendo a muchas iglesias. Es un problema, hermano, que está sacudiendo a cada una de las iglesias. El diablo sabe que cuando debilita a la familia, debilita a la iglesia. El diablo sabe que cuando hay matrimonios destruidos que ya son cristianos, la iglesia es debilitada y la iglesia, si es debilitada, puede ser derribada y puede ser tirada. Hermano, guardémonos de fornicación, hermano, guardémonos de adulterio. El Señor, hermano,
conoce cada uno de tus pensamientos. El Señor conoce cada una de las cosas que tú estás viendo. Hoy el mundo, hermano, se ha encargado de desvirtuar a la familia. Hoy en día te dicen que para casarte debes de tener toda una vida acomodada. Si te quieres casar ya es porque ya tienes una casa. Si te quieres casar es porque ya tienes un carro. Si te quieres casar es porque ya tienes un trabajo seguro. ¿Sí o no? ¿Ustedes se casaron así, hermanos? ¿Verdad que no? Pero el diablo es inteligente. Y menos gente se casa, entonces menos familias. Y si menos familias, pues entonces la iglesia es menos fuerte. Hoy en día, hermano, le han hecho creer a las mujeres, ¿verdad? Que quedarse en casa, cuidando de su hogar, protegiendo a sus hijos, sirviendo a su esposo, es denigrante. Que para tú ser una buena mujer, tú debes de ser una mujer, ¿verdad? Como lo que llaman hoy en día, empoderada. Y sí, no me malentienda, hermanos. Yo sé que hay mujeres que son maltratadas, yo sé que hay mujeres que son golpeadas, yo sé que hay mujeres que son abusadas, pero la solución que terminan proponiendo termina siendo aún peor que el problema principal que trataban de solucionar. El mundo, hermano, se ha encargado de decir, es muy difícil casarte. Es muy difícil, es muy complicado, porque ¿cómo vas a vivir? ¿Qué van a comer? Si quieres tener hijos, debes de considerar y debes de tener cierto dinero, cierto ingreso mensual para que puedas mantenerlo y para que puedas darle una buena vida. Y todo eso, hermano, ataca la idea de Dios. Cásense, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira, hermano, todos me decían, está bien difícil casarte. Pero nunca en la vida había visto la provisión de Dios, hermano, como la he visto ahora. Es impresionante lo que Dios hace, hermano. Cuando lo necesitas, ahí está. Y la gente no quiere casarse. Sí, se batalla, se lucha, pero créame, hermano, que lo he disfrutado. La mejor etapa de mi vida, hermano, la estoy viviendo ahora. Pero esa felicidad, hermano, el diablo quiere destruirla. Tanto la misma felicidad que usted siente en su matrimonio con su esposa, el mundo quiere derribarla. Me voy a detener un poquito aquí, hermanos, porque quiero hacer énfasis en esto. Hoy en día, hermano, para cometer adulterio, para cometer fornicación, ya ni siquiera es algo físico, sino que a través de una pantalla es tan fácil hacerlo. ¿Sí o no? A través de una pantalla, en un buscador, usted puede ir y usted ya pudo haber engañado a su esposa. A través de eso, hermano, matrimonios son destruidos. A través de eso, matrimonios son derribados. Y el diablo está ganando ventaja en eso, en cada una de las iglesias. El diablo se está aprovechando de la accesibilidad y de la facilidad que hay en eso. Cuando yo comenzaba, hermano, a involucrarme con los jóvenes, tenía como 10 años y yo no entendía lo que el hermano enseñaba y predicaba. Él hablaba, ¿verdad? Antes de que, lo recuerdo porque yo me quedaba, pues ¿por qué? Decía que los cibers tenían una cortinita, los cibers, ¿sí se acuerdan? Yo me quedaba, pues ¿para qué le ponen cortina, verdad? Ya después entiendes para qué eran esas cortinas, pero no era tan fácil, tenías que moverte, tenías que ir a ese lugar. Pero hoy en día, hermano, solamente basta con buscarlo en tu teléfono. Hoy en día basta solamente con teclear unas palabras y miles de resultados van a ser arrojados para que tú los puedas ver y para que tu mente, hermano, se pueda destruir, para que lo que hay aquí, hermano, pueda destruirse totalmente. Hermano, veía un estudio sobre esto. La pornografía, su efecto es mayor que el que puede causar la cocaína en el cerebro.
la forma en la que te distorsiona el cómo tú ves las cosas, la forma en la que te distorsiona el pensamiento sobre el sexo opuesto, hermano, es tanto que la destruye aún más que una propia droga sintética que de las que sabemos que son una de las más dañinas. Y el diablo, hermano, está ganando ventaja en esto. El diablo está ganando ventaja en esto. Y el problema es que pareciera que las iglesias lo están tolerando. El problema es que pareciera que las iglesias lo están permitiendo como si no sucediese nada y como si no pasase nada. No estoy hablando, ¿verdad, hermano, de la restauración, de cuando una persona cae, sino de la falta de seriedad, al castigo, a la justicia que debe de haber cuando una persona cae, cuando una persona falla, hermano. Es un pecado que al Señor aborrece. Por eso dice la Biblia: unirás tus miembros a los de una ramera, vas a ser una sola carne con esa mujer, vas a volverte uno en una unión con ella. Porque es uno de los problemas principales. Hermano varón, que sirves, que te involucras, guárdate, 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 guárdate. Dice el versículo, hermano 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pareciera, hermano, que había un grupo que se había abstenido de cometer ese pecado. Parecía que había un grupo que se había guardado, que se había separado y que había dicho: yo no voy a cometer eso. El mundo, hermano, hoy en día, ¿verdad? Las ideologías que profesa, las ideologías que dice: entre más mujeres puedas tener, más hombre vas a ser. Y para los hombres siempre ha sido así, ¿sí o no? Pero para las mujeres, hermanos, se ha vuelto de la misma manera. Karl Marx, hermano, que es el que escribe el Manifiesto Comunista, y de donde viene y de donde es reforzado todas las ideologías de hoy en día a través del comunismo. El comunismo, hermano, es un movimiento político que va en contra de lo que Dios dice y que está a favor del ateísmo. Este hombre, hermano, escribía que la familia tradicional cristiana, donde el hombre sale a trabajar, la mujer se hace cargo de su hogar, era una opresión a la mujer, porque el hombre podía degustar y desarrollarse en el mundo a través de esto, pero no solamente en un nivel académico o en un nivel de trabajo o en un nivel cultural, sino también sexual. El hombre, al tener la oportunidad de salir, podía ir y buscar desarrollarse sexualmente de una forma plena, y la mujer no. Entonces él decía que la familia tradicional era una opresión a la mujer. Entonces la mujer tenía que salir de casa, y al salir de casa ella podía trabajar, ella podía laboralmente crecer, culturalmente, económicamente, pero también podía disfrutar sexualmente su cuerpo. Las ideologías hoy en día, hermano, están un poquito chuecas, ¿verdad? Hoy en día, hermano, para tener un encuentro sexual con alguien, no necesitas amor. ¿O sí? ¿No? Puedes irte, meterte en una discoteca y vas a encontrar personas que por pasar la noche contigo no tienen ningún problema. Puedes ir a una fiesta, se puede ir a cualquier lugar, hermano, y no se necesita tener una intimidad emocional para tener una intimidad física. Pero dice el Señor: yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los que no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman, y vea cómo lo describe, hermano, las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Para el grupo que no compartía esas ideas, aquellos que no habían experimentado las profundidades de Satanás, es decir, las potencias del paganismo y la profundidad del pecado, Cristo les da una promesa. El vencedor, el que se abstenga de lo que el mundo dice, el que se guarde de cada una de las ideologías, el que no siga lo que el mundo diga, sino que realmente crea en el matrimonio, hombre y mujer, y se abstenga de fornicar o de adulterar, Él le va a dar la misma autoridad que Cristo ha recibido de su Padre. ¿Quién va a gobernar, hermano, en todas las naciones cuando venga? Jesús. Y dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alguien que lea Apocalipsis 22:6. ¿Qué es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22:6. 22:16, perdón. No, es Apocalipsis 22:16, hermana. ¿Sí? Ay, caray. A ver, espérenme, déjeme, voy para allá. Apocalipsis 22:16, perdón. Sí, ya, me fui, hermanos. La estrella resplandeciente de la mañana, ¿quién es, hermano? Jesús. Sí, pero lea la segunda parte, yo soy la raíz. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. No solamente, hermano, al que venciere y guardare estas cosas, recibirá la misma autoridad que Dios le ha dado a Jesús, sino que recibirá a Jesús mismo como galardón, hermano. Yo creo que todos los hombres alguna vez, hermano, los que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Nos imaginamos en cierta edad ganando la Champions, ¿verdad? A los que les gusta el americano, el Super Bowl. O el premio número 1 al mejor tirador, ¿verdad, hermano? Aún el mejor de nuestros títulos, hermano, que podamos recibir en este mundo no se compara con recibir a Jesús como nuestro galardón, como nuestra recompensa. El Señor no promete riquezas, el Señor no promete, hermanos, no promete dinero, no promete propiedades. El Señor promete darnos a Jesús mismo como galardón. ¿Vale la pena, hermano, guardarse? Sí. ¿Vale la pena abstenerse? Sí. ¿Vale la pena detenerse y pensarlo no solamente 2, sino 3 veces? Sí. ¿Vale la pena renunciar a mis deseos carnales? Sí. ¿Vale la pena abstenerme y renunciar al mi yo mismo con el fin de mantenerme fiel al Señor? Y que no importa si el mundo está cayendo, que no importa si otros lo hacen, que no importa si otros lo ven, que no importa si otros me tientan a hacerlo, que no importa si otros me inducen a hacerlo. Yo quiero recibir a Jesús cuando esté en el cielo.
Yo quiero que Él vea que mis pensamientos, que mi corazón, yo quiero que Él vea que mis ojos son limpios delante de Él, porque Él lo escudriña completamente todo. Y si Él sabe que mi corazón está limpio, que mi mente está limpio, Él promete darme a Jesús, hermano, como mi galardón, como mi respuesta, como el resultado de haberme abstenido a todo lo que el mundo ofrecía. No solamente a los hombres, sino también a las mujeres. No importa qué edad tengas, si eres joven, si eres adulto o si eres alguien de la tercera edad. El pecado, hermano, nunca deja de estar a solamente un paso. Mucha gente, hermano, por creer que bueno, pues la tentación quizás para mí ya no son las mismas que para las de un joven de 20, 25 años. Entonces yo puedo descuidarme en estas áreas. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Hermano, guárdate, abstente. ¿Cómo puedo guardarme, hermano? Mire, hermanos, ahí en nuestra casa, hermanos, a mí me gusta ver mucho las series o películas, ¿verdad? Y a Cecia también. Llegamos en la noche y comenzamos a ver una serie y ponemos un capítulo. Pero usted sabe, hermano, que las series, que las películas muchas veces contienen escenas que son incorrectas. Usted ya sabe, hermanos, que cuando empieza una escena así, donde se muestra una mujer o cuando se muestra un hombre, inmediatamente, hermano, nos volteamos. Si es una mujer, Cecia la adelanta. Si es un hombre, yo la adelanto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que piensa, ay, pues no está desnuda en su totalidad, ¿verdad? Es más, ni siquiera se muestra la ropa interior, pero sí se ven las escenas donde están teniendo una relación. Hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. No necesitamos, hermano, ver una escena para ser tentados, sino con eso poco nuestra mente se puede desviar y nuestra mente se puede ir a otro lado. Ciertos programas, hermano, donde gente sale vestida de cierta manera. Por ejemplo, yo sé que usted ha visto en las noticias el programa del clima, ¿sí o no? ¿A poco ponen mujeres con vestidos largos, hermano? ¿Verdad que no? Hermano, entonces no necesitamos buscar en internet para que nuestra mente se desvíe. Usted dirá, ay, hermano, qué exagerado. Pues sí, prefiero ser exagerado, hermano, antes de que la caída llegue a mi vida. Prefiero prevenir antes que lamentar. Hermano, cuídese, cuide su hogar, cuide sus ojos, cuide su vida, cuide todo lo que ve, todo lo que lee. Es más, hermano, aún hoy en día todo lo que oye. Yo no concibo, hermanos, cómo es que, y esto fue en estos días, ¿verdad? Perdón, hermanos, pero muchas veces me importa actualizarme. El show de hace una semana del Super Bowl. ¿Saben? ¿Sí saben quién cantó? ¿Sí? Cantó un hombre, hermano, que degrada a la mujer en su totalidad. Un hombre donde sus letras literalmente están describiendo un acto sexual. Un hombre que dice, tengo muchas novias, así tal cual. ¿Cómo es posible, pregunto yo, que cristianos estén escuchando ese tipo de música? Ya ni siquiera hablemos de música mundana, ¿verdad? Digo, ya hablemos de ese tipo de música donde realmente se te está narrando un acto sexual, donde la mujer está siendo denigrada y un cristiano las puede cantar y escuchar como si nada sucediera y como si nada pasara. Ya no solamente de lo que vemos, ni de lo que tocamos, sino aún hoy en día, hermano, de lo que escuchamos tenemos que tener cuidado y tenemos que guardarnos. Se me fue el tiempo, hermanos. Pero qué triste, hermano, es saber de un hermano que estaba bien ferviente. Qué triste es saber de un hermano que estaba bien gozoso sirviendo. Qué triste es saber aún de un hermano que ni siquiera servía, que ni siquiera participaba, pero que era miembro de una iglesia y cayó.
Porque cuando cae una familia, hermano, es destruida. Una familia es deshecha. Corazones lastimados, hijos amargados, esposas desesperadas, deshechas completamente porque se sienten minimizadas, porque se empiezan a compararse por solamente una decisión. Dice el Señor, hermano, la consecuencia: los arrojo en cama, postrados, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Platicaba y le decía a Andrés, la caída de un hombre o de una mujer no es de un día a otro, no es de un momento a otro de tentación. Porque si no, José hubiera caído, ¿sí o no? Porque si no, José hubiera pecado con la esposa de Potifar. La caída de un hombre, hermano, comienza desde tiempo atrás. Comienza con los pensamientos, comienza con los ojos, comienza permitiendo cosas que antes no permitía, empieza a descuidar un poco su lectura, empieza a descuidar un poco la oración, y cuando menos se da cuenta, ya está hundido en ese pecado. Dice la Biblia en Proverbios que los lleva y que los arrastra hasta lo profundo del Seol. Hermano, hermana, guárdese, no caiga, manténgase, no ceda a la tentación ni por un momento. Si usted escucha esa música, cámbiele. Si está en la radio, hermano, cámbiele. Si quizás antes no pasaba nada con esas escenas en películas o en series, pues ahora sí, hermano, propóngase adelantarle. Que si se pierde plática, verdad o diálogo, ¿qué importa, hermano? Importa más nuestra mente, importa más estar bien con el Señor. Porque nuevamente, hermano, es bien triste cuando un siervo, una sierva de Dios, de una iglesia, nuevamente no refiriéndome a pastores, cae en este pecado. Si usted se guarda, hermano, Él le dará la estrella de la mañana, que es Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, dame de tu gracia para poder mantenerme firme, Padre. A cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, que puedan pasar los años, que puedan pasar los meses, los días, Señor, las décadas. Que podamos decir, Padre, nosotros nos hemos mantenido firmes. Y aunque los demás lo hagan, Señor, tú tienes un grupo selecto que siempre guardas para ti. Pero permítenos ser, Señor, de ese grupo. Permítenos, Señor, ser radicales con este pecado. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, Señor, aquello que tocamos, aquello que estamos practicando, aquellas conversaciones que se pueden llegar a tener, Señor, puedan ser limpias, Señor. Que nuestro pensamiento, nuestro corazón, Padre, tú lo puedas ver y tú te puedas agradar, Señor. Porque no hay malos pensamientos, Señor, no hay malas ideas, no hay malas escenas, sino que, Señor, lo único que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente es tu palabra, Señor, enraizada, arraigada, Padre, ahí. Señor, conoces nuestras vidas, tú sabes nuestras emociones, tú sabes nuestros sentimientos, Padre. Decía el salmista, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, Padre. Permite, Señor, que cada varón, que cada hermana de esta iglesia, que cada joven, que cada señorita, Señor, quiera abstenerse, decida guardarse, Señor, decida contenerse, Padre, para poder glorificarte y para poder exaltarte, Señor, a ti. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.